Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de ASC Networks y para mí es un placer darles la bienvenida en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla en la cual conversaremos acerca de las novedades de Cortex XDR, específicamente la versión 3.4. Esta charla estará a cargo de nuestro compañero Diego Cubillo, ingeniero de preventa, quien nos estará brindando todas estas novedades de esta solución. Esta charla ha sido organizada para que tenga una duración aproximada de 1 hora y será específicamente para aquellas personas que ya conozcan de esta solución. Sin embargo, si nos acompañan hoy personas que no conozcan sobre esta herramienta que nos ofrece Palo Alto Networks, les invitamos a que permanezca en la charla para que se informe, para que esté al tanto de estas novedades que nos da esta gran herramienta y tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas por si les surge cualquier duda sobre este tema. Oportunamente Diego estará evacuando sus dudas. Nos acompaña Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, qué gusto saludarlos, doña Gris, don Diego y toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es importante, o en ASC siempre ha sido importante, la parte de la formación. Creemos que las personas, entre más conocimiento tengan, van a tener la capacidad de tomar decisiones de inversión más inteligentes, más prácticas y más eficientes. A esto vamos con esta charla. Como lo dijo doña Gris, muy probablemente la mayoría conozcan de la solución de Palo Alto, pero algunos apenas se están informando y es parte fundamental de la formación que queremos dar a toda la comunidad de tecnología. Palo Alto como empresa, como parte de la comunidad de ciberseguridad, ha sido líder, ha sido visionaria y ha crecido y evolucionado en los últimos meses. Nosotros como partner de Palo Alto Network hemos crecido y hemos evolucionado también junto con ellos. Hace un par de semanas nos llenó de orgullo y de muchísima felicidad que recibimos de Palo Alto la certificación de que somos el partner especializado en Cortex XDR y XOAR, el primer partner en toda la región. Hoy precisamente estoy en un evento acá en Orlando, en donde están hablando de temas de ciberseguridad. Y es un orgullo enorme, me llena así, se me hincha el pecho, como decimos popularmente, ver a ASC en la pantalla diciendo el primer partner especializado. Y lo digo fácil, pero esto ha sido mucho trabajo. Ha sido una combinación de muchos factores para lograr esto. Ha sido un tema de ventas, ha sido una parte de formación, de experiencia de nuestros ingenieros, ha sido estudios, son muchas horas de estudio, pero lo realmente relevante ha sido la cantidad de horas en implementación y en soporte que le hemos dado a los clientes. Nuevamente, se dice fácil, pero ha requerido muchísimo tiempo y muchísima experiencia. Al final, esto es beneficio para ustedes. Lo logramos gracias a ustedes, nuestros clientes, y va a ser beneficio para ustedes porque ustedes van a sacar el mayor provecho de nuestra experiencia. Nuevamente, muchísimas gracias. Tanto mi equipo como yo estoy a sus órdenes. No se queden con dudas. Este evento es para que ustedes conozcan de la herramienta si no la conocen y conozcan cómo ha evolucionado a través de los años. Muchísimas gracias. Diego, te cedo la palabra y un gusto haberlos visto. Gracias, doña Alejandra, y bienvenidos a todos y muy buenos días a todos los espectadores que nos acompañan hoy. Hoy vamos a comentar un poco acerca de las novedades que nos trae esta nueva versión de 3.4 de Cortex. Como mencionaba Alejandra, eso forma parte de pues, todo el conocimiento que hemos adquirido en este plazo, en donde hemos explorado muy a detalle la herramienta, entonces queremos compartir un poco el conocimiento que hemos adquirido. Entonces, para ponerlo rápidamente en contexto, desde sus inicios, Cortex XDR ha establecido el estándar de seguridad, de visibilidad y facilidad de uso. Entonces, estas características se han introducido durante el año y brindan la administración a escala de una manera eficaz y segura, sobre todo a un nivel empresarial, que son necesarios para proteger los entornos más exigentes del mundo.
Entonces, con esos nuevos lanzamientos de Cortex XDR 3.4 y el agente de Cortex XDR 7.8, hemos vuelto a subir esta barra de este estándar. Entonces, como ustedes saben, los equipos de seguridad tienen que lidiar con una cantidad de amenazas abrumadoras, desde el ransomware y el ciberespionaje hasta los ataques en archivo. Entonces, las brechas de datos que pueden provocar daños graves, que hemos visto reflejadas pues en estos últimos años, principalmente en el país. Sin embargo, pues para muchos analistas de seguridad, los mayores quebraderos de cabeza no se deben a los innumerables riesgos que acaparan pues la prensa, sino se debe este dolor de cabeza a tareas repetitivas que se realizan a diario para clasificar estos incidentes y tratar de encontrar las alertas que realmente importan en ese montón de listas de alertas que se generan día a día. Entonces, ese va a ser el principal dolor de cabeza, esas tareas repetitivas que se enfrentan los analistas de seguridad. Entonces, antes de entrar más a detalle en las versiones y los cambios, las actualizaciones que se introdujeron en esta versión, quiero comentar rápidamente en sí qué es Cortex XDR en caso de que alguno de los espectadores no conozca la herramienta. Entonces, Cortex XDR de Palo Alto es una plataforma extendida de detección y respuesta. De ahí viene el acrónimo XDR, Extended Detection and Response. Esta herramienta va a monitorear, administrar eventos y datos en la nube, la red y puntos finales. Cortex XDR va a combinar características para prevenir, hacer la detección y el análisis para una respuesta posterior del incidente en una plataforma centralizada, cuál es clave. ¿Cómo funciona esta plataforma? ¿Cómo funciona Cortex XDR? En la siguiente diapositiva voy a detallar un poquito más a detalle el paso a paso de cómo funciona esta herramienta. Entonces, uno de los objetivos va a ser la visibilidad a escala empresarial. Este es uno de los factores principales, sobre todo conforme van avanzando las amenazas y la complejidad de estas amenazas. Entonces, Cortex XDR va a tener diferentes fuentes de información. Una de las principales va a ser nuestro firewall perimetral. Independientemente del sabor, del fabricante de nuestro firewall perimetral, los datos que va a generar y va a detectar este dispositivo van a ser consumidos por la plataforma de Cortex y van a ser datos cruciales para hacer una investigación en caso de enfrentarse a una amenaza. Nuestra siguiente fuente de datos, que al igual que la otra es crucial, va a ser los datos que se recuperen del endpoint, ya sea utilizando el agente de Cortex XDR o el agente de Global Protect. En este endpoint, pues, sobre todo en las amenazas de punto final, es donde se generan la mayor cantidad de alertas, la mayor cantidad de datos de esta materia prima que van a ser clave para su posterior análisis y, por supuesto, para la detección y la respuesta a la amenaza. Otro de las materias primas que vamos a consumir van a ser las plataformas en la nube. Llámese plataformas como Prisma Access, llámense firewalls virtualizados en nubes públicas o privadas, y sobre todo si tenemos una infraestructura montada en nube y estamos utilizando servicios ya sea de Infrastructure as a Service o Platform as a Service, em, vamos a tener un agente de Cortex XDR en estos servicios puntualmente. Entonces, los datos que obtengamos de los servicios ejecutándose en la nube también van a ser parte de nuestra materia prima de detección. Y por último, y enfatizando el tema de ser agnósticos de marca, cualquier dato de terceros va a poder ser, va a formar parte de nuestra materia prima para analizar y poder dar más visibilidad a pues Cortex XDR. El siguiente elemento de esta infraestructura va a ser el Cortex Data Lake. Esta parte de la infraestructura de la herramienta se enfoca en más que almacenar todos los datos obtenidos, se va a enfatizar en hacer la correlación de pues, todas las alertas que le van a llegar. Todos los eventos que llegan a esta plataforma se van a almacenar acá, pero el énfasis está en normalizar los logs que van a ingresar y correlacionarlos. Y todo esto va a estar pues debajo de la plataforma de Cortex XDR y como esta plataforma de no solo protección de endpoints, sino que va más allá
Vamos a pasar por acá a la siguiente. En esta diapositiva no quiero que nos enfoquemos en qué cambios se hicieron en qué versión, sino quiero que lo veamos tal vez un poco más de atrás y veámoslo como un todo. Acá lo que quiero enfatizar es que en un ambiente como es la ciberseguridad, en donde tenemos constante cambio, el mantenerse actualizado, mantenerse con herramientas que estén en esta punta, en lo último, tenerse con nuevas características, nuevas funcionalidades que van cambiando a lo largo del tiempo, es crucial. Entonces, con esta diapositiva quiero evidenciar el seguimiento que le ha dado Palo Alto a esta herramienta y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y esto no solo porque lo digo yo, porque lo hizo Palo Alto, sino que también tenemos firmas consultivas que validan todos estos progresos y todas estas nuevas características y nos categorizan siempre como líderes en el mercado de pues, plataformas de detección y de respuesta, ya sea Forrester o, por ejemplo, las pruebas que hace Mitre para poner a prueba los diferentes productos de protección, ya sea de seguridad final o en este caso de XDR, donde se le entregan a diferentes marcas, diferentes soluciones las mismas, en este caso era Wizard Spider y Sandworm, que eran amenazas que se les dio y se puso a prueba la solución y ya luego Mitre pues tira un reporte y hace las comparativas entre las marcas. Entonces, por ahí si le pueden dar una ojeada a este reporte, es muy, muy interesante. Bien, ahora sí, entremos ya un poco más de lleno a las nuevas características que se implementaron en esta nueva versión. Una de las principales va muy relacionada a cómo le asignamos una puntuación a los incidentes. Entonces, antes de entrar de lleno, como lo va a hacer Palo Alto, me gustaría ponerlos en contexto en cómo se hace esta categorización o esta puntuación de incidentes de una manera tradicional. Entonces, cada equipo, cada SOC, va a desarrollar su propio enfoque para priorizar y clasificar incidentes. Sin embargo, detrás de estos métodos, por debajo, la mayoría son muy similares. Los analistas pueden utilizar varios procedimientos manuales o automáticos para caracterizar una amenaza. Entonces, casi siempre se utilizan tres parámetros. La primera va a ser la clasificación. Cuando me refiero a clasificación, nos vamos a enfocar en qué tácticas, qué técnicas y qué procedimientos está utilizando la amenaza y en qué etapa del ataque se encuentra, la alerta o el incidente. Entonces, un ejemplo, podríamos mencionar un usuario ahí que esté haciendo escaneo de puertos, se encuentra en una etapa de reconocimiento y puede estar utilizando una herramienta como Nmap en la red. El siguiente punto va a ser la relevancia. Entonces, la relevancia de la alerta. Entonces, para un caso de uso específico, basado en conocimiento común y la experiencia que tengan previa. Entonces, por ejemplo, un adware que tal vez un usuario tiene en su PC, pues ya sabemos que tal vez ese adware va a ser únicamente con el fin de mostrar anuncios y no va más allá. Entonces, esto tal vez basado en que tenemos conocimiento previo de este adware, tal vez ya es conocido en la organización o ya tienen reincidencia. El tercer punto va a ser el de impacto. Entonces, ¿qué posible, cuál va a ser el peor de los casos? ¿Cuál es el potencial eh, de que puede tener esta amenaza ya sea en el objetivo final, o sea, en mi firewall, en mi punto final, en mi PC, en mi infraestructura de la nube, o como un todo? ¿Qué impacto puede tener esta amenaza en mi organización? Un criterio rápido para conocer el impacto de la amenaza es dónde se encuentra esa amenaza actualmente. Cuando me llegue esa alerta, quiero saber en dónde se encuentra esa amenaza y cuál sería el peor de los escenarios en caso de que esta amenaza sea efectiva. Bien, entonces, la inteligencia de amenazas a menudo se usa en paralelo con estos métodos para agregar una capa adicional de información, arrojar a luz algunos artefactos específicos que están asociados a los comportamientos sospechosos detectados para justificar una investigación más profunda por parte de los analistas de seguridad. Estas metodologías
pueden heredar algunas fallas, ya que en la mayoría de casos estas metodologías son estáticas, ya sea que utilicen algún manual puntualmente ya hecho y consuman mucho tiempo, porque son actividades que se hacen de manera manual. Si incorporan algún tipo de automatización, perdón, a veces les falta contexto, que es importante para reflejar el puntaje real de una amenaza. Además, estas herramientas no están diseñadas para evolucionar con el tiempo, son herramientas estáticas y se ajustan de acuerdo con los aportes de los analistas. Esto va a significar que los incidentes pueden volver a ocurrir con el mismo puntaje una y otra vez, incluso si ya el analista lo marcó como un falso positivo en el pasado o obtuvieron nuevos conocimientos que van a afectar el puntaje de ese incidente. A veces surgen algunas preguntas en el día a día de un SOC. Entonces, puede ser que el analista se pregunte si esta alerta es muy relevante, pero no tengo precisión en su descripción, no tengo tanto contexto, perdón. ¿Debería ignorarla? Tal vez debería de bajar su puntuación porque es una alerta que no tiene mucha información detrás. Y a veces también se preguntan qué deberíamos de priorizar primero, cuál es la prioridad, por dónde empiezo. Son preguntas muy comunes. Y para responder a estas preguntas, eh, surgió em, estas preguntas que forman parte del flujo de trabajo de esa optimización continua, pues no es una tarea fácil y va a involucrar más técnicas y más metodologías, pues para conectar los puntos. Entonces, con esto en mente, fue que surgió la idea de Smart Score, que va a ser un motor de puntuación único e impulsado por Machine Learning, que va a traducir los métodos de investigación de seguridad y sus datos asociados en un sistema de puntuación híbrido. Entonces, a la hora de utilizar Machine Learning y las reglas contextuales, van a ser construidos las alertas y los incidentes, van a ser construidos por investigadores de seguridad y científicos de datos para generar una puntuación de riesgo confiable. Entonces, vamos a utilizar las mejores partes que nos pueden ofrecer las dos partes, ya sea la automatización con Machine Learning y los analistas de datos con esa categorización más puntual. Entonces, aprovechando esta puntuación que nos va a arrojar Smart Score, podemos aprovecharla para orquestar nuestra seguridad interna y sistemas de gestión de eventos, ya sea, por ejemplo, utilizando los APIs que ofrece Cortex para definir el conjunto de acciones que desea realizar, basado pues, en la nota que obtuvimos. Nuestro objetivo final es facilitar la vida al personal encargado, hacerlo de manera efectiva y permitirle detectar las amenazas reales en poco tiempo. Si en su organización ha definido reglas de puntuación de manera manual, puede continuar usando estas reglas solas o junto a la puntuación de Smart Score. Puede utilizar las reglas de puntuación de incidentes personalizadas adaptadas a su entorno. Si utiliza la puntuación personalizada y también utiliza Smart Score, la puntuación personalizada que se hizo manualmente va a ponerse como prioridad y Smart Score se va a quedar pues como secundaria, pues por alguna razón se habrá categorizado de manera manual, entonces se le da esa prioridad. Ahora quiero comentarles brevemente cómo funciona Smart Score puntualmente. Entonces, el objetivo va a ser cómo evaluamos el riesgo de posibles ataques y cómo los priorizamos. Entonces, primero tenemos que generar estas historias de ataques potenciales que contengan todos los eventos, entidades y el contexto informativo involucrado. Poder, en resumen, tener la mayor información de contexto posible. Entonces, para Cortex XDR, las historias de ataque son equivalentes a incidentes que se construyen a partir de nuestras propias alertas de XDR. Entonces, en estas alertas pueden tener su origen en gran variedad de fuentes, como lo comentamos previamente. Puede ser el agente, puede ser el motor de análisis, las alertas de nuestro firewall. Entonces, cada alerta va a describir un detalle específico o un artefacto de la historia del ataque. Entonces, cuando los agrupamos, vamos a
enfocarnos, utilizando nuestro enfoque, podemos generar esta historia de ataque completa y significativa comparando con una alertas discretas. Entonces, Smart Score va a aprovechar los incidentes como su componente básico. Una vez que se genera el incidente y se va actualizando constantemente, dependiendo eh, cómo se vaya comportando la amenaza, Smart Score va a predecir el nivel de riesgo en función de las características que presenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta? ¿Por qué es importante Smart Score? Bueno, principalmente porque puede ayudar a su SOC no solo a luchar contra la fatiga de alertas, sino también puede ayudar a remediar las amenazas reales más rápido y pues enfocado en reducir el tiempo de respuesta. Las organizaciones pueden acelerar la clasificación y priorización de respuestas para asegurarse de que ninguna amenaza real pase desapercibida. Este ecosistema único, así como la capacidad para aprender dinámicamente de los aportes de nuestros usuarios, nos ayudan a seguir mejorando los modelos detrás de escena y ajustar las puntuaciones de manera oportuna. Entonces, al ser una plataforma de Machine Learning, y con el tiempo, estos algoritmos se van a ir adaptando tanto a nuestra organización como al feedback que nos trae nuestros analistas de seguridad. Entonces, como pueden ver, en metodologías tradicionales, el 53% de los equipos pasan por alto la mitad de las alertas. Y esto tal vez no es por ineficiencia, sino que como vemos en el punto previo, se están generando 11.000 alertas por semana. Y si no tenemos ninguna metodología para clasificar o agrupar, pues 11.000 alertas de manera semanal y analizarlas de manera una por una, se vuelve bastante complejo. El siguiente punto que se agregó en esta versión de Cortex XDR 3.4 fue la recolección de memoria forense en Windows. Entonces, como ustedes saben, los adversarios a los que nos enfrentamos son astutos y crean malware que funciona en memoria, sin escribir archivos maliciosos ni datos de configuración en el disco duro. Entonces, durante estos ataques, los adversarios pueden cargar la funcionalidad de malware como pasa el tiempo sobre la marcha a través de la red. Entonces, desafortunadamente, los expertos forenses pueden tener dificultades para reconstruir los ataques porque nos hace falta detalles críticos que tal vez estuvieron en la memoria RAM. En este último lanzamiento, la parte de Forensics de Cortex XDR aborda este desafío con la recopilación de imágenes de memoria. Entonces, la herramienta puede recopilar imágenes de memoria completa, incluyendo el kernel, la parte de memoria de kernel y también el espacio del usuario, para así tener visibilidad y exponer las tácticas y técnicas que utilizan los adversarios en los ataques que se ejecutan solo en memoria, para su posterior análisis forense completo, donde se abarque el dispositivo final, donde evaluamos el disco y también tenemos la posibilidad de indagar más a detalle evaluando lo que se ejecutó en memoria RAM para estos ataques complejos que solo se ejecutan en RAM. En cuanto a otras de las funcionalidades que se agregaron, fue el soporte para Single Sign-On con SAML con su Identity Provider. Entonces, ahora usted puede usar su proveedor de identidad de su elección para autenticarse con la consola de administración de Cortex. Si bien antes admitíamos la autenticación de 2 factores, de múltiple factor, en versiones previas, en esta nueva versión se buscaba simplificar la administración de estos usuarios, ampliar las opciones de autenticación multifactor y brindar una experiencia uniforme a los usuarios de Cortex XDR. Entonces, con esta nueva capacidad de inicio único, vamos a facilitar a los administradores el aprovisionamiento de los usuarios y la aplicación de políticas de autenticación. Sus usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales corporativas normales y los administradores van a gestionar de forma centralizada los derechos que estos usuarios tienen a través de su proveedor de identidad. Entonces, Cortex va a ser compatible con cualquier proveedor de identidad que utilice SAML 2.0. Entonces, para el inicio de sesión único,
puede ser Okta, Azure AD o PingID, por darle algunos ejemplos. Cuando se inicia sesión como usuario de Single Sign-On, los permisos de Cortex se le otorgan después de iniciar sesión, ya sea por el mapeo que ustedes tengan en el grupo de los grupos establecidos en su Active Directory o desde la configuración de roles predeterminados. Estos son efectivos durante la sesión. Entonces, si ustedes tienen un timeout de 15 minutos, estos permisos van a ser efectivos por ese periodo de tiempo. Igual va a ser configurable a su gusto. Bien, referente a los nuevos módulos de protección que se introdujeron en esta nueva versión, vamos a iniciar por el Anti-Web Shell Protection. En la agente 7.8 va a proporcionar una prevención de amenazas más completa. Hemos mejorado nuestra protección web shell y vamos a recopilar con dos nuevos módulos, este de protección web shell y el nuevo módulo de recopilación de credenciales o la prevención de recopilación de credenciales, que vamos a estar basados, o estos módulos están basados en comportamiento que van a aumentar las defensas existentes contra estas amenazas malignas. Entonces, en este módulo anti-web shell, vamos a evitar los intentos de escribir archivos de web shell en el disco, en servidores web. Entonces, según el contexto del proceso que guarda este web shell, el análisis de estos ataques va a revelar un conjunto de pasos que toman los adversarios para crear los web shells después de explorar las vulnerabilidades web. Este módulo anti-web shell va a reducir el riesgo de una instalación exitosa de web shell mediante el análisis de atributos, de diferentes atributos y comportamientos que comúnmente un proceso crea a la hora de pues, generar un web shell o intentar ejecutar un web shell en un servidor web. Para tal vez aclarar un poco más lo que significa este anti-web shell protection, les preparé un diagrama de más o menos cómo se ejecuta un web shell en un ambiente tradicional. Entonces, acá a la izquierda tenemos un atacante que va a empezar a realizar sus escaneos, va a empezar a realizar pruebas a diferentes servidores web, normalmente están alojados en Internet, y lo que busca él es hacer pues la inyección de código, ya sea por pues, diferentes metodologías y diferentes tipos de código, ya sea PHP, Python, para generar este web shell y obtener acceso pues al shell que está debajo o detrás del host o de esta página web que está publicada en Internet. Entonces, cuando el atacante logra encontrar un objetivo, él va a preparar su ataque, lo va a desplegar a los equipos, ya sea que estén on-premise o sean servicios que sean hosteados on cloud, y pues va a ser la infección en estos equipos. Un punto importante a destacar acá es que normalmente estos servidores web que están publicados en Internet no tienen información tan confidencial para la organización. Normalmente lo que se almacena ahí son archivos de dominio público, o se trata que sean solo archivos de dominio público para no exponer de más a la organización o esos datos que están por ahí. En muchos de los ataques tradicionales o más básicos de web shell solo van a hacer esto. Tal vez sustituyan algunos archivos de la página web, pero tal vez muchos no van más allá. En un ataque más complejo y más organizado, el atacante, una vez que tiene el web shell en alguno de los servidores web, lo que va a buscar es intentar de moverse lateralmente a otros servicios que tal vez sí contengan más eh, archivos o datos que sean confidenciales y sean de valor para la organización y para pues, los atacantes y tal vez para la web oscura. Una vez que se hace este movimiento lateral y tal vez se comprometa un servidor de Active Directory o un Windows Exchange Server, ahí es donde el atacante va a poder sustraer la información valiosa que posiblemente va a ser confidencial y de alto valor. Y lo que él va a hacer es, utilizando la herramienta de administración web shell, va a poder compilar esos datos, y pues una vez que ya los tenga en mano, o el último paso va a ser cómo monetizo, cómo ya extraigo o cómo saco el beneficio
a partir de los datos de la organización que se comprometió, vendiéndose directamente a la web oscura o tal vez haciendo blackmail de que les voy a publicar sus datos confidenciales, entonces pues entréguenme cierto monto de dinero. Esto sería en cuanto a un ataque web shell bastante resumido. Ahora, para la parte de credential gathering, preparé una demostración para que lo vean más visualmente. Entonces, para ponerlos en contexto rápidamente, vamos a ejecutar este ataque en una máquina de Windows 10, en donde vamos Diego, a... Sí, perdón, tal vez antes de que continúes con la parte demo, me gustaría leerte una consulta que nos llegó. claro. Preguntan que si el MFA que mencionaste se aplica también para XOR. Muy buena pregunta. Habría que validar si ya se implementó el MFA para la consola de XOR. Posiblemente sí, porque en esta última versión lo que se incluyó fue el single sign-on. Ya teníamos el MFA implementado de antes y habría que validarlo, pero posiblemente XOR ya tenga también el MFA implementado. Habría que validar el single sign-on. Muchas gracias. Con gusto. Bien, entonces ahora, como les comentaba, tenemos una máquina Windows 10 en donde vamos a ejecutar una herramienta que se enfatiza o su fuerte es la extracción de credenciales, ya sea utilizando o ya sea para Windows, ya sea para Linux, o por ejemplo, en el caso de credenciales que viajan mediante tickets o tokens, como por ejemplo Kerberos. Entonces, Mimkatz va a ser la herramienta que vamos a ejecutar. Primero, antes de ejecutar Mimkatz, vamos a extraer algunos archivos que requerimos para pasarle a la herramienta. Entonces, vamos a ejecutar un CMD, lo voy a ejecutar como administrador. Lo que vamos a hacer en, en esta herramienta, primero vamos a movernos al escritorio. Vamos a poner acá users para que el output nos los tire en el escritorio y nos quede más fácil. Una vez que estamos en el escritorio, vamos a guardar algunos archivos del registro en donde se encuentran las credenciales de los usuarios. Se llama SAM y vamos a poner un nombre que sea fácil. Vamos a poner sam.hiv. Ahí ya obtuvimos el archivo SAM. Vamos ahora al archivo system y vamos a extraerlo. Vamos a ponerle system y ahí nos debería aparecer system. Ahí ya lo vemos por ahí. De este lado ya terminamos por el lado de utilizar el CMD. Normalmente, también para comentar un poco, cuando se ejecuten estas herramientas, ahorita lo estamos haciendo pues de una forma manual y meramente demostrativa. Normalmente estas herramientas se van a ejecutar de manera automatizada, utilizando un script de PowerShell o algún otro script de Python que automatice estas funciones y se ejecuten de manera casi que instantánea si se cuenta con los permisos requeridos. Entonces, en este demo lo estamos haciendo paso a paso, pero en un ambiente real posiblemente se ejecute y no nos demos o el usuario final no se da cuenta de la ejecución. Vamos a cerrar por acá. Ahora vamos a abrir la herramienta de Mimkatz, que igual en este caso, al hacer un demo o una prueba, vamos a ejecutarlo directamente puro, por decirlo así. Normalmente este, este malware puede venir embebido en alguna otra aplicación o puede ser una amenaza que fue inyectada por otro malware que tal vez dio un acceso inicial.
Y como ven, está tomándose su tiempo porque por debajo posiblemente Cortex esté analizando y tomando muchísimos datos porque ahorita Cortex XDR se está ejecutando, pero está en modo de monitoreo, no está en modo de bloqueo. Entonces después vamos a ver cómo Cortex generó todo el reporte y cómo generó el incidente, agrupando todas las amenazas que ahorita están pasando, perdón, se están ejecutando. Vamos a darle un chance. También otro factor importante va a ser la asignación de recursos, porque esta máquina virtual no tiene gran cantidad de recursos, casi que tiene lo mínimo para ejecutar Windows. Entonces, como pueden ver por acá, ya se nos abrió Mimikatz. Vamos a validar un momento los privilegios que tiene ahorita Mimikatz. Ahorita tenemos los privilegios suficientes para hacer la sustracción de las credenciales. Vamos a pasarle un código de token para validar un momento. Wait. Ujú, perfecto. Ahora quiero que los resultados de las credenciales que vamos a extraer se nos guarden en un archivo TXT para, en caso de que se nos sirva el Mimikatz, pues consultarlas después. Entonces, vamos a hacer un log de este output y pongámoslas en resultados.txt. Ya se creó resultados.txt y ahora hagamos el dump, que normalmente se le conoce así, de las credenciales que extraímos utilizando la línea de comando. Entonces vamos a pasarle que va a ser SAM. Me faltó el dump aquí. Y vamos a pasarle también el nombre del archivo que se llama samb.hiv y el otro se llamaba systemb.hiv. Vamos a validar. Y ahora lo vamos a ejecutar. Ahí se están extrayendo todas las credenciales que ahorita estaban en esta máquina. Vemos no solo información de los usuarios y que están en esta máquina, sino no vemos usuarios por defecto que están en Windows. Entonces, por ejemplo, estos son usuarios que ya vienen por defecto de Windows para pues, el uso ya del sistema operativo en sí. Para que tal vez sea un poco mejor, voy a abrirlo en resultados y acá lo podemos ver más puntualmente. Vamos a hacerlo más grandecito. Estos son los usuarios por defecto que les comentaba. Acá tenemos keys de Kerberos. También podemos, bueno, esta herramienta funciona para extraer eh, los certificados que estén en el servidor, en el servicio o en el sistema operativo en donde se ejecute. Y si nos vamos más para bajito, ya nos vamos a encontrar con los usuarios puntualmente de esta instancia o esta máquina virtual de Windows. Tenemos al usuario Diego con su hash o su contraseña en hash utilizando el protocolo NTLM. Tenemos por acá otro usuario, vamos a ver un poquito más. Tenemos el usuario Pepito que tiene su hash igual en NTLM. Y por último tenemos a, ¿dónde está? Admin, me hizo falta admin. Aquí está admin, perdón. Tenemos el usuario y tenemos su hash. Entonces vamos a copiar los hashes y vamos a utilizar una herramienta que se llama CrackStation. Esa es una herramienta que lo que nos va a permitir es una base de datos enorme en donde se guardan un montón de hashes en diferentes protocolos de encriptación. Entonces, si este hash es una contraseña muy común o que ya se craqueó antes, esta herramienta nos va a decir cuál va a ser la contraseña en texto plano. Entonces vamos a pasar los hashes de los diferentes usuarios y vamos a ver si encontramos alguna credencial que previamente ya alguien la haya craqueado. Vamos a pasarle el último y después les enseño qué credenciales utilicé para estos usuarios.
Entonces le estoy pasando el hash NTLM a la herramienta. Vamos a hacer el captcha por acá. Y vean los resultados. Les pasé 3 hashes de los 3 diferentes usuarios y solo encontramos una. La primera era del usuario admin, que era la contraseña demo password 123. En esta contraseña no tenemos ningún carácter especial, no tenemos ni mayúsculas ni minúsculas. Entonces, y es una contraseña que puede ser bastante genérica, entonces por ahí la encontramos. Les voy a enseñar rápidamente cuáles fueron las contraseñas que utilicé para los otros usuarios. Vamos a copiarla por aquí. Y la voy a pegar por acá. Igual, normalmente va a variar de los escenarios, pero por ejemplo, Mimikatz puede pues hacer este archivito de TXT y lo puede enviar a donde esté el comando de control de donde esté la amenaza desplegada, porque normalmente no se va a intentar craquear los hashes en el mismo equipo comprometido. Normalmente se envían y ya el atacante va a ver si los craquea él en donde él quiera, ¿verdad? O tal vez él igual tenga su diccionario de hashes en donde él va a tratar de encontrar los hashes que coincidan. Entonces, eh, la contraseña que utilicé para el usuario Diego es esta. Si ustedes ven, tenemos caracteres especiales, no tenemos ninguna palabra o un patrón que sea normal que se utilice. Entonces es una contraseña casi generada aleatoriamente con caracteres especiales. En este caso no utilicé mayúsculas, utilicé solo una, que es esta J, pero va a ser una contraseña muy compleja de que previamente se haya craqueado porque no es común. Igual, si él se dedica a intentar craquear este hash, posiblemente le va a tomar bastante tiempo. Y la segunda es la de Pepito, que fue una contraseña que tiene ciertas características que la diferencian, pero no es nada del otro mundo y tal vez es algo que uno se puede recordar. Y tenemos un carácter en mayúscula, tenemos un signo de exclamación, tenemos números y vean que pues no está en el diccionario. Posiblemente sea más fácil de craquear la contraseña de Pepito que la contraseña de Diego, pero por lo menos no es una contraseña que esté disponible al aire libre en bases de datos de hashes que ya se comprometieron. Entonces eso para que lo tengan en cuenta por ahí. Y ahora quiero mostrarles rápidamente eh, la consola de Cortex XDR. Voy a hacer un refresh para que veamos un poco a detalle lo que pasó en el incidente eh, que acabo de ejecutar. Entonces, como ustedes ven, tengo un incidente y en este incidente tengo 6 alertas. Y vean que yo apenas vengo entrando y ya se agrupó, ya se categorizó. Es una herramienta de categoría alta o de una severidad alta. En el caso tradicional, pues nos hubieran mostrado 6 alertas y habría que ver si es de lo mismo, si no es de lo mismo. Entonces, con Cortex ya las agrupamos, ya nos da mucho contexto y vamos a ver por acá, para que veamos las alertas que se fueron generando mucho antes quiero mostrarles por acá. Vamos a ver si lo que ocupo es, aquí está, esta partecita. Vean por acá que las alertas se empezaron a generar desde que empecé a guardar los archivos de SAM y System. Y eso que yo lo hice de manera manual, lo hice como un usuario privilegiado porque yo estaba autenticado, digamos que ahí no tenía nada fuera de lo común, aparte de que estaba guardando llaves del sistema, de que son, pues un usuario tradicional no lo va a hacer. Entonces, desde acá ya estamos generando alertas, como pueden ver, es del proceso CMD y ya están agrupadas. Entonces, eso de manera general, porque podríamos detallar muchísimo con la herramienta de Cortex, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a mantener bastante simple, bastante eh, general, pero vean que la herramienta es
nos va a dar muchísima visibilidad. Igual, este fue como un ataque muy puntual, pero, y recuerden que en este caso solo estoy utilizando o solo se utilizó la materia prima o los detectores o las fuentes de alertas solo fue de la gente de Cortex. Si esto fuera un ataque más o si fuera una plataforma de Cortex desplegada, tendríamos muchísimo más alertas desde que se intenta o de que ingresa el Mimikatz o alguna otra amenaza que va a comprometer el punto final. Entonces, en este caso solo fue usando el agente. Imagínense si tuviéramos la materia prima o los datos, las alertas de el firewall, de si tenemos esta infraestructura montada en nubes y ahí con las alertas de la nube, ¿verdad? Entre más puntos de detección tengamos y más alertas vamos a generar, más contexto vamos a tener y pues vamos a detallar muchísimo más la amenaza. Entonces, de mi parte, esto sería por la presentación. No sé si hay consultas por ahí que podamos abarcar. Gracias, Diego. Si tenemos una consulta, nos preguntan que si hay más cambios y actualizaciones en la plataforma o solamente los que mencionaste. Sí, en este caso hay gran cantidad de cambios y actualizaciones. La presentación se hizo enfocada tal vez en las actualizaciones que tienen más relevancia para el usuario final, pero ahí en la página de Palo Alto y de Cortex XDR, ustedes pueden ver una tabla de todos los cambios que se hicieron puntualmente en esta nueva versión. Entonces, sí, ahí pueden indagar más a detalle y van a ver todos los detalles que se hicieron para esta versión. Gracias. También nos consultan que si esta inteligencia de SmartCore se actualiza periódicamente. Correcto. Al ser Machine Learning, prácticamente que el día a día de la utilización de la plataforma, cada alerta va a estar actualizando y va a estar moldeando esta inteligencia artificial, este Machine Learning, para ajustarse a la infraestructura del cliente, del punto de la infraestructura y pues de las amenazas también, porque conforme también avanzan las amenazas, también avanza nuestra infraestructura. Entonces, casi que en el día a día vamos a estar moldeando esa inteligencia artificial, ese machine learning. Y entonces va a ser una actualización constante con el flujo y el uso normal de la herramienta. Muchas gracias. También nos consultan que si al consumir los datos de diferentes fuentes, ¿dónde se normalizan o se estandarizan los datos para que Cortex los pueda procesar? Esa tarea se realiza en el Cortex Data Lake. Cortex Data Lake no solo se va a encargar de almacenar los logs y las alertas que se recuperan, sino que las va a consolidar, las va a estandarizar, las va a correlacionar para hacer justamente lo que estamos viendo acá, que va a ser, pues, hacer ese incidente, hacer esa línea del tiempo de manera automática. Perfecto. Nos consultan también si Cortex aplica Zero Trust. Sí, de hecho, pues como tenemos tantos puntos de validación, tantos puntos de verificación, estamos de alguna forma haciendo o enfatizando los puntos de Zero Trust en caso de que tengamos alguna inconsistencia en cualquiera de los puntos, pues los vamos a ver, los vamos a correlacionar. eh, Consumiendo las alertas, correlacionándolas y pues formándolas en un incidente. Entonces sí, hasta cierto punto Cortex es una buena plataforma para validar y para estar atento de ese Zero Trust porque vamos a tener tantos puntos de control y los vamos a ver centralizados en esta plataforma. Buena pregunta. Perfecto. También nos consultan si se pueden tomar acciones automáticas basadas en la nota de Smart Score. Se pueden tomar ciertas acciones con Cortex XDR solito. El real potencial de automatización basado en la nota que nos entregue Smart Score se va a explotar o se le va a sacar el mayor provecho utilizando plataformas como XOR. Pero hasta cierto punto, Cortex nos permite tomar ciertas acciones, pero si la comparamos a las acciones que podemos realizar con XOR, pues podríamos decir que tiene sus limitaciones. Que Cortex no es una herramienta puramente de automatización. La herramienta puramente de automatización va a ser XOR.